el día de hoy este webinar que es La sombra del estiaje, mitos y realidades sobre la sequía y el día cero. El día de hoy nos acompañan varios especialistas, varios panelistas que van a estar con nosotros para platicar acerca de este tema y el moderador, el maestro Víctor Báez. De parte del director de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México, el ingeniero José Lara Lona, les damos la bienvenida a este webinar, y también de parte de la directora general de la ANEAS, la maestra Patricia Hernández Martínez. Bueno, sin más preámbulo, pasamos a presentar a nuestros panelistas. En primer lugar tenemos a la maestra Teresa Gutiérrez Mercadillo. Ella es maestra de educación primaria y licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con un diplomado en divulgación de la ciencia en la UNAM y religiones del mundo en el ITAM. En 2002 fundó el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental AC, organización que dirige desde 2006 y que tiene como misión contribuir al desarrollo de una cultura que comprometa a la sociedad mexicana con el mundo natural y cultura que la sustenta. Ha sido columnista del Sistema Nacional de Noticiarios por más de 8 años, miembro del Senado de la Universidad Americana, consultor del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza C y coordinadora de la Asociación Mexicana de Becarios Fulbright de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y la Cultura COMEX-US. Muchísimas gracias por estar con nosotros, maestra Teresa. Encantada, muchas gracias. También está con nosotros el ingeniero Miguel Ángel Gallegos. Él es ingeniero topógrafo geodesta por la Universidad Nacional Autónoma de México, con un diplomado en sostenibilidad y manejo integral del agua en la misma institución educativa. También tiene estudios de posgrado en meteorología en el Instituto Nacional de Meteorología de Madrid, España, y actualmente es miembro del Grupo de Atención de Emergencias por Ciclones Tropicales y del Comité Nacional de Emergencias en el Sistema Nacional de Protección Civil. Se desempeña como gerente de meteorología y climatología en el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Bienvenido, ingeniero Miguel Ángel. También está con nosotros el maestro Jorge Alberto Arriaga Medina. Es licenciado en Relaciones Internacionales con mención honorífica y especialista en Economía Ambiental y Ecológica, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Tecnología Ambiental con orientación en Gestión de Recursos Hídricos por el Imperial College en Londres, y ha colaborado como consultor para instituciones como la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la Universidad de Oxford, la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, entre otras. Actualmente se desempeña como coordinador ejecutivo de la Red del Agua UNAM y del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo auspicios de la UNESCO. Bienvenido, maestro Jorge. Muchas gracias. Está con nosotros también el licenciado Jorge Fuentes Martínez. Es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM. Ha sido reportero y colaborador en medios de comunicación como La Jornada, El Universal, El Independiente, El Sol de México, Excelsior, El Semanario, y colaborador en las revistas Forbes de México, en el Grupo Expansión y El Contribuyente, entre otras publicaciones. Durante los últimos 25 años ha coordinado el área de comunicación social, relaciones públicas y comunicación organizacional. Actualmente es director de proyectos del Consejo Consultivo del Agua AC y coordinador de comunicación de Agua Capital, el Fondo de Agua de la Ciudad de México. Bienvenido, licenciado Jorge. Muchas gracias por la invitación. Finalmente, como moderador de este webinar y esta sesión, tenemos al maestro Víctor Báez Melo. Él es licenciado en Derecho con más de 20 años de experiencia y cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac, donde actualmente es candidato a doctor. Su experiencia abarca tanto el sector público como el privado, donde destaca su trayectoria como subdirector de comercialización del organismo operador de agua del municipio de Zumpango y asesor en la Procuraduría General de la República. Desde hace 7 años es director general del organismo operador de agua del municipio de Huixquilucan, donde ha participado en el desarrollo de políticas públicas municipales para el crecimiento del sector y ha impulsado el desarrollo financiero del organismo, operando estrategias para el incremento de su eficiencia y eficacia financiera. Bienvenido, maestro Víctor. Muchísimas gracias, un placer. Perfecto, muchísimas gracias.
También les agradecemos a todos los que están con nosotros, que se están conectando. Estamos también transmitiendo en vivo vía Facebook en nuestra cuenta oficial de ANEAS, que es ANEAS Oficial, además de esta transmisión de Zoom. Pasamos, maestro Víctor, con una pequeña introducción al webinar y posteriormente a las preguntas con los especialistas. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto que nos encontremos todos en este tema que hoy es de tanta relevancia. Sin duda se ha convertido, ¿no? En un tema que está en todos los niveles. Y bueno, esto ha sido derivado de noticias muy cercanas ya. Como podemos recordar, la primera ciudad en el mundo que podríamos definir se quedó sin agua, encontraron el día cero, fue Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Sin embargo, el año pasado tuvimos ya un evento muy cercano a nuestro país, el evento en la zona metropolitana de Monterrey, que alertó sin duda este tema de agua y lo importante que es además el tema del agua en las ciudades. Yo creo que lo que realmente generó es darse cuenta a todos los tomadores de decisiones que sin duda era un tema que estaba ahí, pero creo que no llegaba a tener esa sensibilidad y esa importancia que necesitaban tener y poder darse cuenta que el tema del agua y la falta del agua llegada al punto cero podía generar un problema social muy grave, un problema de gobernabilidad muy grave también, y por supuesto, sin duda, afectando todas las áreas de una ciudad, ¿no? Desde el tema económico, o por supuesto el tema social y el tema de seguridad que también lo hemos reflejado. Esto fue un parteaguas, yo creo que para México es un parteaguas para que pudiéramos tener y podemos tomar mayores decisiones y mejores decisiones. Como ustedes pueden saber, en el tema de la zona metropolitana de Monterrey, fue un proceso de 20 años. Hace 20 años esta zona fue generando a través de una sequía moderada en algún momento, pues, sin embargo, siempre sus niveles fueron hacia abajo. Sabíamos de cierta manera que iba a llegar a este punto. Sin embargo, insisto, de repente los tomadores de decisiones, que son los que gobiernan, no realizamos acciones necesarias para poder combatir, para poder minimizar este tipo de riesgos. También nos dimos cuenta que llegando el día cero, a pesar de que podamos hacer una inyección de recursos gigante, porque creo que fue uno de los elementos que hoy en Nuevo León está dando, la solución no es inmediata, la solución no está resuelta hoy, después de un año, tampoco está resuelto, están trabajando en el tema, nos damos cuenta también que ese efecto, si no se previene con el tiempo necesario, a pesar de que hagamos esfuerzos gigantes, no podemos resolverlo de forma inmediata. Así que, pues nos estamos también encontrando con una crisis del tema de cambio de clima muy importante. Creo que ese es uno de los elementos que sin duda hemos hablado del cambio climático muchos años, se ha hablado mucho en el mundo. Sin embargo, hoy por hoy creo que ya los efectos son mucho más claros. Tenemos ya un cambio de clima muy, muy extremo en muchas ciudades. Hoy estamos teniendo ya este problema de sequía en la zona metropolitana, en la Ciudad de México, en la zona conurbada del Estado de México, ya con niveles muy, muy bajos históricos en las presas que alimentan el sistema Cutzamala. Entonces, me parece que eso nos tiene que alertar, nos tiene que poner a trabajar de manera muy intensa. Ya no podemos esperar, los gobiernos ya no pueden esperar más a poner acciones para poder ir minimizando este tipo de riesgos. Me da mucho gusto y quiero saludarlos a todos ustedes a nombre de mi presidente de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento del país, el ingeniero José Lara, que les saluda. El que tengamos ese interés tanto del gobierno, porque tenemos representantes de la CONAGUA, como también, por supuesto, de las asociaciones civiles, de las universidades, que hoy por hoy sin duda es un tema de gran relevancia, es un tema en el que tenemos que abordarlo de manera conjunta. El gobierno tampoco puede hacerlo solo, así que en la medida en la que las asociaciones
civiles, por supuesto la academia va a ser un tema importantísimo, el gobierno, todos los que de alguna manera hemos estado inmersos en el tema de agua, busquemos trabajar en las soluciones, es en la medida en la que pudimos de verdad garantizar. Yo me quedo un poco con algo que escuché hace algunos días que tuvimos la oportunidad de estar en la ONU, en la Conferencia Mundial del Agua, y las últimas frases que comentó el rey de Holanda, el rey de Países Bajos, perdón, fue, estamos en el punto de inflexión en el que si no hacemos nada, no vamos a poder hacer nada en el futuro. Entonces, estos temas tendrán que ir dándole relevancia, tendrán que ir creciendo, y por eso, bueno, agradezco muchísimo su interés, agradezco muchísimo esa participación. La NEA, sin duda, será un portavoz siempre de poder impulsar este tipo de acciones. Nosotros estamos muy preocupados y ocupados, por supuesto, en poder impulsar estas acciones. Y bueno, vamos a empezar con una ronda de preguntas. Quisiera yo arrancar con la primera y quisiera preguntarle a la maestra Teresa Gutiérrez, desde su perspectiva, quería preguntar si existe un problema crítico de sequía en México que detone el día cero en la región y cómo podemos identificarlo. Muchas gracias, Víctor. Bueno, pues antes de iniciar mi intervención, les quiero agradecer a Aneas, a todos mis compañeros de mesa, y me da mucho gusto que estemos hablando de este tema. La sequía, sin duda, pues es un proceso natural, digamos, que ha ocurrido siempre, pero sí creo que estamos, a mí lo del día cero me parece como un recurso un tanto cuanto catastrófico, pero lo que sí es cierto es que cada vez nos estamos acercando más a una situación que nos va a poner muy contra la pared en temas de disponibilidad de agua. Y es una situación, una crisis como que se ve por varios lados, ¿no? Por un lado, es una crisis que se ve en el descuido que tenemos con los ecosistemas. Finalmente tenemos que ser muy conscientes que el agua no sale de la llave. El agua viene, a fin de cuentas, de los bosques, de las selvas, y si no le ponemos presupuesto y si no cuidamos las fuentes de agua, que sería mi primera recomendación, pues difícilmente vamos a poder contar con agua suficiente para los millones de habitantes que estamos habiendo. Por otro lado, ha crecido la demanda, no solo se ha disminuido la oferta, sino que también cada vez los procesos y la forma en la que hemos organizado nuestra vida, esta civilización, demanda cada vez más agua. Entonces, sin duda, tenemos que cambiar el paradigma de lo que estamos haciendo, ¿no? Por otro lado, pues también vemos una crisis en cuanto al acceso y, digamos, el cumplimiento del derecho humano al agua. Hoy por hoy, cerca del 64%, cifras oficiales, de los mexicanos tenemos agua corriente todo el día, ¿no? Ya es un hecho que el agua está siendo tandeada y no está mal, porque yo creo que en muchos sentidos y en muchos lugares se abusa del recurso. También hay una inequidad enorme en este sentido, pero hay mucha gente que está por debajo de la recomendación mínima, que son los 150 litros, y no hay agua más cara que la que no se tiene. Entonces hay todo un mercado negro de pipas, el problemón del agua embotellada, de los garrafones y demás. Entonces, creo que sí, por muchos lados hay focos rojos, nos estamos acercando a una situación muy crítica y sí es urgente que veamos de una forma integral la respuesta, ¿no? Sí, desde luego los ciudadanos, hacernos conscientes y a tener un consumo responsable y demás, pero por otro lado, digamos, la decisión más importante está en que seamos capaces de reciclar, de realmente tratar las aguas residuales para volverlas a usar, aprovechar agua de lluvia y, sobre todo, cuidar nuestros ecosistemas, que a fin de cuentas son, pues, la fuente última y primera del agua, ¿no? Correcto, muchísimas gracias. Sí, yo creo que, digo, bien lo comentas, maestra, es el cuidar, el tener nuestras fuentes de agua en condiciones estables, nos va a permitir planear, porque si de origen no lo tenemos, entonces cualquier proyecto o cualquier acción que quiera ejecutar un gobierno no va a tener ningún sentido, porque vamos a tener algún tipo de instalaciones o infraestructura sin agua, ¿no? Entonces, vamos, eso no funcionaría. Y yo, sumándome a este esquema, yo le preguntaría al maestro Jorge Alberto Arriaga,
con respecto a la sequía, ¿cuáles serían los proyectos que consideras tú tendríamos que arrancar? Primero, hacer algún tipo de balance, cómo identificaríamos el tema de la sequía, nos comentaría un poquito al respecto, maestro. Sí, muchas gracias. Bueno, yo coincido desde tu introducción, nos decías, ¿no? Y Teresa creo que reforzaba esta idea de las sequías es algo que hemos experimentado desde hace mucho tiempo y que vamos a seguir experimentando, ¿no? Por lo tanto, bueno, está la parte de cambio climático que acelera estos fenómenos y yo creo que un poquito más el ingeniero Gallego nos hablará en unos momentos Sí. de este aspecto un poco más técnico. Sin embargo, pues no podemos dejar de lado que estas sequías, no podemos culpar al clima de lo que estamos haciendo, porque hay instrumentos para manejar estos riesgos naturales, ¿no? Eh, los impactos de la sequía son manejables, sin duda, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, primero, bien lo decías, Víctor, se requiere planeación. El gran problema es que se ha perdido esta capacidad de planeación que teníamos, ¿no? Porque ahora los horizontes no son al año que sigue o los 6 años que dura el gobierno federal, ¿no? Son horizontes mucho más amplios que requieren de la participación de todos para generar estos planes un poco más a largo plazo. Obviamente se requiere infraestructura y dejar de lado esta idea de que ya no es necesaria la gran infraestructura, ¿no? Creo que estamos volviendo a mantener esta importancia de seguir construyendo infraestructura. Por supuesto, no necesitamos la gran infraestructura que está hace 50 años, ni queremos construirla de la misma manera, ¿no? Porque ahí la orientación era otra. El problema principal era darle agua potable a las personas, sin otro tipo de consideraciones, ¿no? Ahora, por supuesto, que no puede haber ninguna obra que no tenga una evaluación de impacto ambiental o que no tenga una evaluación hídrica, ¿no? Y también la parte social, ¿no? Eso tenemos que considerarlo. Pero sí hemos insistido mucho en la idea de sí se requiere infraestructura. Y no siempre va a ser esta gran infraestructura, ¿no? También hay infraestructura adecuada de acuerdo a diferentes contextos. Pero pensar que los grandes problemas que tenemos en las ciudades se pueden resolver solamente con proyectos muy específicos y acupunturas hidrourbanas, eso me parece que no es cierto, ¿no? Para eso también se requiere financiamiento. Y el problema es que pues hemos visto que ha decrecido el presupuesto que se le ha dedicado al sector hídrico en general, ¿no? Y en particular a la prevención de riesgos de desastres. Esto me parece realmente preocupante, ¿no? Porque de ahí teníamos dinero para afrontar justamente a este tipo de soluciones, ¿no? Y por supuesto, y esto creo que lo abordaremos un poco más adelante, necesitamos un cambio de comportamiento, ¿no? Un cambio de comportamiento de parte de todos. De acuerdo con en el lugar que ocupemos en el sistema, creo que tenemos diferentes responsabilidades y por eso celebro mucho que hayan invitado, o sea, que este foro sea un foro multisectorial, ¿no? Porque cada uno desde nuestros sectores estamos aportando diferentes soluciones. Muchísimas gracias. Sí, coincido contigo, sin duda, lo que yo comentaba de un inicio en la introducción, este tipo de acciones tiene que ser así, tiene que ser desde el punto de vista de todos los sectores, porque además es totalmente distinto. Es decir, la visión de alguien que está al frente de un manipulador siempre va a ser distinta a la que tenga la sociedad civil, porque lo ven desde ángulos distintos. Entonces, me parece que el poder escuchar diferentes visiones nos va a llegar a la que buscamos todos, ¿no? Que es qué hacemos, cómo lo hacemos, pero de manera muy objetiva, porque el tema del agua no debe tener ningún tipo de tinte, por supuesto, y de alguna manera el poder enfrentar este tipo de acciones tiene que ser así, con decisiones objetivas y sobre todo decisiones planeadas. Platicando, yo le quiero preguntar al licenciado Jorge Fuentes respecto y después nos iremos, por supuesto, con nuestro especialista en el clima que nos dará un escenario que es muy importante, pero yo le preguntaría al licenciado Jorge Fuentes, ¿cómo podemos identificar y cómo podemos permear tanto en la sociedad como en los tomadores de decisiones
el escenario que tenemos de sequía en México, cómo podemos ver identificar cuál es nuestro punto y si existe como tal hoy ese problema crítico de sequía en nuestro país. Antes que nada, muchas gracias, Víctor, por la invitación y por la introducción. Y pues no podría estar más de acuerdo con Teresa, con Jorge, sobre este diagnóstico, este escenario que están planteando. Sobre lo que preguntas de cómo podríamos permear, yo creo que tenemos un reto muy complicado cuando tratamos de mandar un mensaje sobre estos temas de cultura del agua, porque son diferentes relaciones y diferentes experiencias que tenemos con el agua. Quien tiene agua 24/7 y quien tiene agua por tandeo, o quien de plano no tiene el agua. De ahí que es muy complejo lograr permear todos estos mensajes y a veces inundamos a la gente de distintos mensajes que hasta se pierden y se contradicen los mismos, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los escenarios que se pueden vivir, por ejemplo, la gente que conozco, que sufrió lo de Monterrey y la limitación de agua, pues empezaron a tomar conciencia sobre una experiencia de cómo te afecta en tu vida cotidiana el no disponer del recurso. Pero la realidad es que en ciudades como la Ciudad de México, que me ha tocado conocer muchas experiencias, pues hay gente que ya está acostumbrada a una forma de vida sin agua o a vivir con el tandeo. Entonces, creo que el reto es brindar información, decir, como bien lo comenta Teresa, como ya lo comentó Jorge, pues la sequía es un proceso natural, es algo que pasa todos los años. Aquí en la Ciudad de México siempre hablamos, inicia la temporada de estiaje y antes se relacionaba solo con la temporada de los incendios en el suelo de conservación, no tanto con esta disminución de la presión del agua que llega a los hogares, pero sí tenemos que ser conscientes que los escenarios de sequía son permanentes, que se van a incrementar de alguna manera y que, como bien lo comentó también Teresa, pues también estamos en escenarios de poca disponibilidad de agua, cada vez estamos teniendo menos disponibilidad de agua y es ahí donde tenemos incluso que permear en estos mensajes que enviemos a los tomadores de decisiones sobre otras soluciones. Algo muy importante que también mencionó Teresa, el tema del agua tratada. Mientras no voltemos a ver el valor y lo que significa el poder darle un segundo uso a las aguas residuales o incluso avanzar, como muchos países ya lo han hecho, ciudades en el mundo, de hacer de estas aguas residuales agua potable, mientras no veamos ese valor, pues seguiremos enfrentando estos escenarios que no son nuevos. El problema es que estos diagnósticos de la sequía, de los impactos, de la disminución de la disponibilidad del agua, los hemos escuchado desde hace 20, 30 años, pero lo que falta son temas que ya se abordaron aquí de falta de voluntad política para poner los recursos donde deben de estar. El tema del agua, ayer escuché una cosa muy interesante que decían que mucha gente dijo, ay, qué padre que este año la Conagua recibió el doble del presupuesto para este año respecto al año anterior, pero nos decía un especialista, el tema no es que la Conagua reciba más presupuesto, el tema es que hay un programa nacional hídrico donde deberían de concentrarse esos recursos para la protección de las fuentes, para el desarrollo de infraestructura, para promover una mejor cultura y uso del agua, en fin. Creo que son temas como muy, muy complejos que a la hora de abordarlos en este tipo de pláticas y que queremos transmitirlos a quienes nos están escuchando, incluso podemos confundirlos con toda esta información, pero aquí lo importante y lo que tenemos que hacer organizaciones como la de Teresa, lo que hace Jorge en la Red Agua, como lo que hace el Consejo Consultivo, es brindar la información, ponerla y no cansarnos de ponerla y de informar, porque creo que hay que empezar a reconocer que estamos en una situación compleja, no solo a nivel país, es un tema a nivel mundial y eso quedó claro en esta última conferencia de Naciones Unidas sobre el agua. Sí, sí, totalmente coincido contigo, coincido en que tenemos que poder aterrizar los mensajes. También es una realidad, nuestro país tiene zonas muy distintas en todos los sentidos, a nivel climático, a nivel cultural, también sin duda. Entonces, tendríamos que buscar una manera en la cual le pudiéramos llegar justamente el mensaje a las personas de la zona a la que queríamos hablar y qué tipo de mensaje del que queremos hablar, la generalidad
es que a mí me llamó la atención y quiero compartirlo con ustedes. Hace algunas semanas platiqué con algunas personas del gobierno de Campeche y pareciera que es un estado del sureste que tiene 2,000 milímetros al año de lluvia y que no deberían tener problemas, ¿no?, del tema de agua, y sin embargo lo tienen, y sin embargo tienen intrusión salina, y sin embargo tienen problemas en el tema de la distribución. Es decir, no te garantiza el que tengas la posibilidad de recibir lluvia o tener cuerpos de agua, el poder tener un buen suministro o el poder garantizar el agua. Entonces, creo que el reto es muy grande, pero bien lo comentas tú, en la medida en la que podamos estar siempre enfocados en informar, en la medida en la que los tomadores de decisiones, insisto, como bien comentas, y los gobiernos volteen a ver este tema, porque no hay forma de poder controlar una dinámica política social con el tema del agua, porque la gente no te puede esperar, las personas no pueden esperar más de 3, 4 días, te genera un problema muy grave, y yo creo que el poder estar comunicando este tema a través de todos los esfuerzos de las asociaciones, de la academia, es decir, hacer una campaña muy grande en nuestro país para que, como bien comentas tú, generemos justamente esa dinámica de cultura del agua, pero no solo es eso, también me parece que la inversión en el reuso es muy importante. Nosotros tenemos ya conocimiento que en México tenemos algunos organismos que están apostándole al reuso. Hoy ya hay una inversión importante en León, en Jalisco, creo que va a ser uno de los estados que están impulsando y empujando fuerte para el tema de reuso también. Hoy están trabajando en un proyecto muy importante para una zona industrial y también van a apostarle en algún momento al tema terciario de tratamiento, ¿no?, que bien comentas, porque la disponibilidad ya no hay más, simplemente es aprovechar lo que pudiéramos tener, pero para poder llegar a este tema, pues sin duda requiere de inversión. Así que, bueno, pues yo quisiera escuchar a quien es el especialista en el tema climático. Todo el mundo escuchamos tema climático, cambio climático. Mucha gente ni siquiera realmente entiende de qué estamos hablando. Y sin duda, el poder ya tener un escenario de lo que es el cambio climático, cómo es el clima, cómo va funcionando, incluso cómo este año vamos a tener en nuestro país este tipo de temas, nos va a dar un escenario muy claro. Sin duda tenemos hoy a nuestro especialista, el ingeniero Miguel Gallegos, que está con nosotros, y que nos pudieras dar un escenario de primero poder explicar un poquito de manera muy general cómo funcionaría el cambio climático, cómo lo ves tú, y cómo ves el tema del clima en México, en cuanto al tema también de cuáles serán los impactos de la sequía que tiene nuestro país, obviamente relacionado con el tema del clima, Miguel. Tiene apagado su micrófono, ingeniero. Sí, comentaba, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí compartiendo este evento, y por supuesto vamos a platicar un poco sobre estas cosas, ¿no? Miren, el tema del cambio climático es realmente un tema muy controvertido a nivel mundial, y aquí en México pues no somos la excepción con estos temas. Se habla en muchos foros, en muchas reuniones, en muchos espacios este tema, que por supuesto es muy importante. Y lo primero que voy a comentar del tema del cambio climático, pues que básicamente es una situación que se deriva justamente a partir de todas las actividades que el ser humano ha realizado. En los últimos 200 años, más o menos, hay que saber que, por ejemplo, en 1800, del siglo pasado, bueno, realmente el efecto de los gases de efecto invernadero no se habían disparado. Hay gráficas que se tienen del IPCC de 1000 años de antigüedad, donde se observa perfectamente cómo el tema de los gases de efecto invernadero se fueron incrementando de manera muy notable. Y esto fue debido, gracias a la revolución industrial, cuando se comenzaron ya a utilizar muchos tipos de máquinas. Y a partir de ese año hacia acá, pues se ha incrementado de manera exponencial realmente estos gases de efecto invernadero. Entonces, ese es parte del problema. Hay que mencionar también, por ejemplo, lo que es el clima. El clima, en realidad, pues no solamente lo es la temperatura, y por lo tanto el aumento de temperatura,
no podemos, digamos, afirmar que ese sea ya el cambio climático. En realidad, el clima de una región está dado por muchos factores, además de la temperatura, está pues el régimen de vientos, la precipitación que se da en esa región, todo, la humedad que se da en la región. Entonces, pero ¿qué tanto la temperatura, el aumento de temperatura que se ha dado a partir de esto que menciono, de los gases de efecto invernadero, qué tanto esa temperatura ha sido capaz de modificar el clima de nosotros, ¿no? Y bueno, efectivamente se tiene la idea y de manera muy acertada de que el aumento de la temperatura, aun cuando la temperatura por sí sola no es todo el clima, pero en realidad es el inicio del clima, vamos a decirlo así, porque a partir de la temperatura, es decir, a partir de la insolación, de toda la radiación solar, es que en una buena medida, en realidad esto es el motor que mueve la atmósfera, la temperatura, a partir de esa radiación solar. Entonces es muy importante porque si es el inicio del clima, entonces, ¿cómo va a incidir esta temperatura? Por supuesto que sí incide de manera muy, muy importante, de manera principal, yo diría. Y a partir de ahí es que se pueden dar ya otro tipo de fenómenos como la humedad, que es movida por el régimen de vientos y la evaporación, en fin, todo el mecanismo que se da ya en la atmósfera a partir de la temperatura. Y bien, ciertamente pues la temperatura ha aumentado en todo el mundo, se han tenido una serie de medidas en lugares apartados de la civilización, de ciudades importantes, para que justamente no tengamos el efecto de esas ciudades. Cuando medimos la temperatura en una ciudad, la temperatura se ve afectada, se ve influida directamente por esas ciudades. Entonces se han hecho estas mediciones en lugares muy apartados, muy lejos de las ciudades. Y todo indica que efectivamente las temperaturas van en aumento, ¿no? Van en aumento. Entonces, parte, digamos, de las iniciativas mundiales que se han realizado a través del tiempo, en las últimas décadas, ha sido justamente para que no lleguemos a los 2 grados de incremento de temperatura a nivel mundial, que suena muy poco. Podemos pensar 1 grado, 2 grados es muy poquito, pero realmente si pensamos que es 1 grado o 2 grados a nivel mundial, es una gran cantidad de energía y todo eso, ¿no? Es una gran cantidad de energía. Ahora bien, el tema de la sequía. El tema de la sequía, en realidad, ya lo han comentado mis compañeros de este evento. Es realmente un tema que año con año va y regresa, ¿no? Casi cada año tenemos este fenómeno. Y en los últimos tiempos hemos tenido que el fenómeno regresa más rápidamente. Esto es algo similar como lo que decíamos anteriormente del fenómeno del Niño, que era cada 7 años que se presentaba un fenómeno del Niño. Después nos dimos cuenta de que no es cada 7 años, es cada 5. Y llegamos a la conclusión de que no es cada 5, sino cada vez que se le ocurre. Porque en algunos momentos tuvimos Niño cada 2 años. Y entonces, eso nos da una idea de que realmente todos los fenómenos, sobre todo de escala planetaria, pues son muy, muy complicados preverlos, ¿no? Y con la información que se tiene de unas cuantas décadas, realmente no podríamos tener un manejo, digamos, muy preciso de todos estos temas. Pero decía yo el tema de la sequía. Cada año tenemos en diversos puntos, diversas regiones del país, sequía, aun cuando tengamos años lluviosos que se comparan con la media histórica. Realmente tenemos siempre en algunas regiones del país, de algunas zonas donde hay sequía. Y esto obedece a que, aun cuando la atmósfera presenta, digamos, una cierta uniformidad para llevar lluvia o para que se genere lluvia en algunas zonas del país, en algunos momentos se activa más algunos sistemas, por ejemplo, frentes fríos. Los frentes fríos nos dejan mucha lluvia allá en el norte del país. Allá en el norte, sobre todo en el noroeste, es donde se da el clima mediterráneo y nos dejan lluvia allá, pero también en el noreste,
En el centro del país casi no deja mucha lluvia, deja un poco más hacia el sureste, lo que es Chiapas, Tabasco, la península de Yucatán. Entonces, dependiendo de cada temporada del año, a veces por frentes fríos, a veces por ciclones tropicales, a veces por diversos sistemas como las zonas tropicales, nos dejan lluvia importante a nivel nacional, de tal forma que cuando la contabilizamos, pues vemos que fue un año, digamos, si así es que así ocurrió, vemos que fue un año lluvioso, pero siempre en alguna región del país ha llovido menos, siempre ocurre eso, ¿no? Por lo mismo, porque para comenzar nuestro país es muy extenso, es un país y sobre todo que está extendido tanto en latitud como en longitud, y eso propicia que en algunas zonas, pues los sistemas no alcanzan, digamos, a llegar a precipitar en esas regiones, ¿no? Y además dependiendo también de la orografía, dependiendo de muchas cosas que se tienen en cada región. Entonces, ese es el panorama que menciono de manera preliminar. Muchísimas gracias, ingeniero. La verdad, muy interesante, sin duda, el tema climático y el tema que además usted es experto, pues es un tema que podríamos abarcar básicamente para una sola sesión. Es un tema muy extenso, sin duda. Y yo nada más concluiría un poco en preguntarle, ingeniero, este año específicamente para México y de manera general, porque como bien comenta, hay zonas que siempre disminuye, pero de manera general tendremos un año con más lluvia o cómo lo esperamos. Para este año estamos esperando, bueno, es que hay que también relacionar los fenómenos con otros fenómenos de escala también planetaria, como es justamente el Niño y la Niña. Entonces, en este momento, la Niña dejó ya de presentarse a nivel mundial. El día 9 de este mes ya se declaró terminada la Niña y empezó condiciones neutras. Entonces, con esas condiciones neutras, podríamos pensar que la lluvia regresa un poco más, digamos, de manera normal al país, como comentaba. Sin embargo, en los inicios del verano, es decir, por ahí por junio, quizá en la última semana de mayo, estaremos viendo también indicios de que se presente nuevamente el Niño, ¿sí? Siempre hay una de estas tres fases, en niña, niño o condiciones neutrales. Entonces, con esa condición que estamos previendo de que se pueda presentar el Niño, estaremos teniendo, digamos, lluvias más normalizadas, ¿sí? Más normalizadas, pero un poco más extendidas en el tiempo. Estaremos previendo que posiblemente se puedan extender las lluvias hacia el mes de noviembre o quizá inclusive hasta el mes de diciembre. Eso no quiere decir que tuviésemos mucho más lluvia, ya que cuando se extienden las lluvias hasta estos meses, entonces las lluvias son mucho más ligeras, ¿no? Entonces, este es el panorama, digamos, general que podríamos estar viendo. Y siempre allá en los estados del noreste. Del noreste justamente es donde tenemos con mayor frecuencia temas de sequía, ¿no? En este momento, justamente, el día de hoy, digamos, las zonas donde tenemos más condiciones de sequía es justamente allá en el noreste, sobre todo lo que es el norte de Coahuila, el norte de Nuevo León, Tamaulipas y alguna región del centro-sur del estado de Michoacán y la región también al oriente del estado de Hidalgo. Ahorita las zonas donde tenemos un poco más de condiciones, no son condiciones, digamos, extremas o de ahorita, en este momento, pues sí, de tan extremas, pero es donde tenemos más condiciones de sequía en este momento. Correcto, ingeniero. Pues muchísimas gracias y vamos a pasar a la segunda pregunta. Y yo le preguntaría de nueva cuenta a la maestra Teresa Gutiérrez, desde acuerdo a su perspectiva, ¿qué se está haciendo y de qué manera se puede contribuir la sociedad, gobierno y el sector privado para enfrentar el tema de la falta de agua, ¿no? ¿Cuál serían un poco las iniciativas que tendríamos que impulsar desde el punto de vista de agua.mx y cuáles son también algunas de las que está impulsando esta misma asociación? Muchas gracias, Víctor. Pues definitivamente hay unas, digamos, las responsabilidades son muy diferenciadas, como comentaba Jorge anteriormente. La ciudadanía y el sector privado, desde luego, pues hacer un consumo responsable, pagar, ¿no? Pero sobre todo, exigir a las autoridades e informarse, porque definitivamente, como hemos comentado aquí reiteradamente,
la gestión macro del agua es lo que puede hacer el verdadero cambio y donde se va a dar un cambio, donde se tiene que dar un cambio de paradigma para lograr enfrentar esto con éxito, ¿no? En el gobierno se han visto ciertos avances, pero a mí me preocupa mucho, por ejemplo, la falta de acceso a la información. Digo, nosotros que estamos en agua.org.mx, abocados a construir conocimiento y a tener acceso al conocimiento, nos preocupa muchísimo ver pues estas acciones ahora en contra del INAI y demás, porque sí sentimos que más allá de que los ciudadanos seamos los usuarios de la información, el propio gobierno tiene que tener información veraz, actual, para hacer una gestión adecuada del agua. Y mientras no se esté midiendo el agua y mientras no se tenga acceso a información de primera mano, pues la verdad es que es un poco administrar, digo, a ciegas, ¿no? Entonces, sí creemos que es importantísimo hacer efectivo, para hacer efectivo el derecho humano al agua y a la salud y a un medio ambiente sano y demás, subsiste, digamos, la necesidad de tener el acceso a la información, ¿no? Entonces, sí creemos que tanto como ciudadanos como gobierno tenemos que luchar por el acceso a la información, ¿no? Y a partir de ahí, ahora sí, hacer una planeación y una gestión eficaz del agua. Insisto una vez más en que cuidando las fuentes de agua, aumentando el presupuesto para que la CONAMP, para que se preserven las áreas naturales de este país, que son las que a fin de cuentas nos pueden garantizar pues una captación y una infiltración del recurso, que sin eso no se va a lograr. Por otro lado, yo otra vez insisto en el tema de la calidad del agua. Las plantas de tratamiento y la eficiencia en el tratamiento del agua es urgente porque, pues, a fin de cuentas, el tema de la disponibilidad está muy asociado al tema de la calidad del agua, ¿no? Y una vez más, no sabemos la calidad de nuestra agua, es importantísimo, en fin, realmente implementar una bola de estrategias para hacer eficaz el tema del tratamiento y el reciclaje del agua. No podemos seguir quitándole a las comunidades y a los ecosistemas más y más y más agua, ahora el Cutzamala 3, ahora el Cutzamala 4, esa no va a haber presupuesto, hay que cambiar el paradigma, restaurar ecosistemas, reverdecer y proteger, digamos, la cobertura vegetal de los ecosistemas y pues sí, nosotros como ciudadanos pues hacer las pequeñas cositas que podemos hacer, pero indispensable cuidar, pensar en nuestra huella hídrica a la hora de hacer consumo, realmente tomar en cuenta qué tan necesarios son los bienes y servicios que nos estamos allegando y poner atención en estas cuestiones del consumo responsable. Entonces, creo que yo por ahí dejaría mi comentario. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que coincido totalmente en este tema. Son varias las aristas que habría que tocar y yo le preguntaría al maestro Jorge Arriaga, a mí me parece que por supuesto aplaudimos y celebramos que hoy la Conagua o que la Conagua haya tenido un presupuesto histórico y sobre todo porque al final lo está invirtiendo en infraestructuras muy grandes. Pero mi preocupación va en que ellos pueden generar este tipo de infraestructura grande. El problema es que quien garantiza el servicio al agua son los municipios. Entonces, la pregunta sería, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo con los municipios? ¿Por qué? Porque yo creo que ya tendríamos que profesionalizar mucho más el esquema de quién dirige el tema del agua en un municipio, porque puede afectar la dinámica de un municipio 10 o 20 años en el futuro, 3 años de una mala gestión. Entonces, me parece que el que esté participando, el que tengamos asociaciones que se sumen, sin duda tendría que ser ya un esquema obligatorio para que todos los municipios se acerquen, se alleguen de información, se alleguen de capacitación, pudiéramos tener gente que también tenga un poco de conocimiento respecto a este tema, porque si no nos sensibilizamos y al final del camino se trata la distribución municipal local como cualquier área cuando ya no lo es, cuando ya no funciona como hace mucho tiempo lo hacían, algunos hasta comentaban que los organismos operadores se convertían casi en cajas chicas, que eso de ninguna manera lo puede ser, pero sí me parece, porque que este sería un elemento importante. Y el otro que yo identifico también sería el tema de la tecnificación del riego. Yo creo que nos hemos quedado muy atrás en el tema, Jorge, y serían dos elementos que, como bien comentan, las acciones macros son las que empezarían a cambiar algo.
Muchas gracias, Víctor, y me gusta mucho la perspectiva que manejas, ¿no? De las ciudades, porque creo que realmente ahí, o sea, también tenemos que comprender las dinámicas de cómo se utiliza el agua en México y cómo está distribuida la población, ¿no? Más del 70% de la población en México habitamos en ciudades. Entonces, realmente el impacto que tenemos dentro de las ciudades es muy grande. Coincido en que los municipios no siempre han hecho lo suficiente para realmente hacer un uso más eficiente del agua, ¿no? Aquí desde hace mucho tiempo se ha hablado de revisar el artículo 115 constitucional para ver si sí deberían de ser los municipios quienes se encarguen de la prestación de los servicios, porque, bueno, si hay algunos organismos operadores que cuentan con pues, una sólida estructura, hay otros que pues no lo tienen, ¿no? Donde la transparencia, la rendición de cuentas es algo que les falta completamente, ¿no? Y la profesionalización, por supuesto, del personal. Y justamente desde esta perspectiva de ciudades es como nosotros trabajamos en ciudad universitaria, ¿no? Que dirán ustedes, bueno, es una universidad, ¿no? Pero sí, también somos una ciudad donde acudimos a ciudad universitaria 180,000 personas al día. Entonces, imagínense pues también el impacto, ¿no? Nosotros hemos trabajado desde 2010 en el programa de manejo, uso y reuso del agua en la UNAM, que a lo mejor conocen como UMAGUA. Lo que aquí vimos es que en 2010 nosotros extraíamos 100 litros por segundo, ¿no? O sea, realmente teníamos los mismos problemas que tienen prácticamente todas las ciudades. El 50% del agua se iba en fugas, no realizábamos tratamiento, no teníamos una economía circular, ¿no? Pues, ¿qué hizo este programa? Apostamos toda esta idea de, como tú decías, de la profesionalización y creemos que hay que fortalecer la toma de decisiones basadas en ciencia, ¿no? O en criterios técnicos en su caso. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Pero también creemos que no es suficiente seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y de hecho, Naciones Unidas nos lo recordó este año, es que hay que acelerar el cambio, ¿no? Y justamente en este sentido es que la universidad, mostrando su compromiso con la nación, somos la universidad de la nación, hemos hecho en este contexto de sequía que experimentamos en el Valle de México, en estos momentos, ¿no? La capacidad del Cutzamala está reducida hasta en un 50%. Se dice, y no lo digo yo, lo dicen las autoridades, que hasta el 25%, vamos a recibir hasta el 25% menos de agua, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues un plan muy básico, no me quiero tardar mucho, solamente quiero poner cuáles son las acciones. Intercambio de agua potable de reuso para el riego de áreas verdes, ¿no? Ya estábamos haciendo mucho, pero sin duda necesitamos darle mantenimiento a las plantas de tratamiento y eso implica también necesitamos inversión y si no recibimos inversión pues del gobierno federal es muy complicado hacerlo, ¿no? También estamos cambiando las prácticas en los riegos de jardines porque si han venido a Ciudad Universitaria de repente veían que las personas regaban justo a las 12 de la tarde y están regando piedras, ¿no? Eso no es posible. Tenemos que pues entender. También pasa por esta idea que nos contaba Teresa, ¿no? Entender la relación que tenemos con la naturaleza. ¿Por qué necesitas tener los pastos verdes y cuando sabes que hay un periodo de estiaje, ¿no? Yo preferiría tener agua para consumo humano a tener un pasto verde. Y también el tipo de vegetación que estamos poniendo. Estamos nosotros instalados en la reserva del Pedregal de San Ángel. Entonces, aquí muchas de las plantas que se utilizan no requieren ser regadas. Entonces, pues ahí tenías a las personas regando cosas que incluso les hacía daño a las plantas, ¿no? Hay que entender cuál es esta relación. También, pues la regulación de las presiones, que este problema no lo experimentan muchas ciudades, pero nosotros sí. Entonces, pues si hay una presión muy fuerte, aumenta las fugas. Y ahí va el cuarto punto, ¿no? Estamos ubicando y reparando fugas, estamos acelerando esta acción que pues, nos hemos centrado mucho en ella, y las acciones al interior de los edificios, que aquí es lo mismo que ustedes podrían hacer al interior de sus casas, ¿no? Nos quejamos mucho de las fugas externas, pero ¿qué pasa con nuestras fugas internas, no? Ya revisamos todos nuestros aparatos de baño o nuestras regaderas, etcétera, que por ahí se ve una gran cantidad de agua. Y por último, creo que esta idea de las campañas de compromiso eficiente, del uso eficiente del agua de todos, ¿no? Que nos involucra a todos.
Y yo creo que sí, las pequeñas acciones funcionan y funcionan mucho, sobre todo entendiendo desde un concepto distinto de cultura del agua. La cultura del agua no implica simplemente el cierre de la llave mientras enjabonas y estas prácticas que hay que seguirlas haciendo, pero no son suficientes. Hay que entender que nuestro concepto es de ciudadanos, ¿no? No estamos trabajando en el concepto de ciudadanos hidrointeligentes. Entonces, ocupamos el espacio público, nos relacionamos en el espacio público con el agua y por lo tanto tenemos diferentes áreas de acción. Esto que decía Teresa me parece súper importante, ¿no? ¿Por qué está caída la página de, en este momento, algunas páginas oficiales donde yo no puedo acceder al agua, ¿no? Entonces, como ciudadano, me toca denunciar eso y hacer que se repare, porque están violando mi derecho humano de acceso a la información y también mi derecho humano de acceso al agua, ¿no? Y también es cierto que somos consumidores. Hay que ver, no solamente de agua, sino de otros productos. Y todo producto o servicio requiere agua. Entonces hay que replantearnos la manera en que consumimos para de esta manera también hacer un uso más responsable del agua. Muy bien, Jorge, pues la verdad muy interesante y quiero, la verdad es que celebrar estas acciones que hace esta máxima casa de estudios. Al contrario, yo diría, la UNAM siempre ha sido una referencia nacional para el tema académico y ojalá pudiéramos, y se me ocurre, replicarlo en todas las universidades de nuestro país. Cuenta con nosotros, vamos a trabajar a lo mejor en algún proyecto donde nosotros tenemos la posibilidad de acceder con los gobernadores de los estados, así que pues estas acciones que son referencia de, insisto, la UNAM, que por supuesto todo mundo lo ve con buenas miras, pudiéramos replicarlo y generamos, pues me parece que además una buena conciencia en los estudiantes y trabajamos obviamente de manera general. Así que, pues la verdad es que lo reconozco, me da muchísimo gusto escucharlo y ya estaremos platicando, creo que podemos hacer un muy buen proyecto al respecto y nosotros, por supuesto, siempre abrimos la puerta para hacer portavoces al respecto del tema y muchísimas gracias. Y yo le preguntaría a Jorge Fuentes, ¿qué opinas y te parece que es suficiente el esfuerzo en comunicación que tienen los gobiernos, la iniciativa privada con respecto al tema, o dónde crees que hay un área de oportunidad importante para poder llegar? Como bien comentan, no todo el tema es cuide el agua, me parece que pudiéramos llegarle de muchos medios. Hoy las redes sociales son un puente gigantesco que, bien utilizado, podemos llegar a mucha más gente de la que antes pudiéramos hacer. ¿Qué opinas? ¿Cómo pudiéramos impulsar este tema? Muchas gracias, Víctor. Mira, yo creo que tenemos una gran oportunidad y si logramos enviar el mensaje principalmente a tomadores de decisiones de la transversalidad que tiene el tema del agua. Imagínate que logremos convencer a un secretario de Hacienda de lo importante que significa el tema de los recursos, a un secretario de Economía, a un secretario de Relaciones Exteriores, de Gobernación, en fin, todas las áreas de los tomadores de decisiones que logren ver este panorama o cómo el agua cruza todos los aspectos de nuestra vida. Creo que ahí tenemos un punto de oportunidad de preparar información, entregárselas. Estamos viviendo tiempos muy acelerados en estos términos de transición, pues ya para el próximo año empezar a planear qué información podemos entregarle a quienes se van a postular para la presidencia de este país, para diputados, senadores, gobernadores, en fin. Creo que tenemos que empezar a idear esta información, casi hacer un cuadernillo donde digamos, mira, el agua requiere de recursos, el agua requiere de temas internacionales. Justo hoy estoy en la casa de la Universidad de California, donde se está viendo el tema de las aguas binacionales. Entonces, necesitamos que nuestras propias autoridades o quienes van a ocupar cargos de decisión sean conscientes de este tema. Mientras no prioricemos la agenda del agua, mientras no veamos el tema del agua como lo que es un tema de seguridad nacional y que por tanto requiere de inversiones, de buenas tomas de decisiones, de políticas públicas, de planeación, creo que ahí estamos dejando un hueco importante porque muchas organizaciones como la Red Agua, como lo que hace Teresa desde hace muchísimos años y lo hace muy bien con esta página de agua.org que es un depositario muy valioso de información y de campañas de comunicación, digamos, sí ya está un poco rebasado todo lo que podemos decir de pon la cubeta, cierra la llave mientras te enjabonas, porque
Jorge lo dijo muy bien, el tema del agua es un tema de toma de decisiones todo el tiempo, con lo que compras, con lo que consumes, es un tema de cambio de hábitos en todas tus decisiones. Entonces, sí, no debemos de dejar todo este compromiso o mucho de lo por lo cual fuimos creados organizaciones como el Consejo Consultivo del Agua, que nació justamente con esta idea de promover grandes campañas de cultura del agua, de uso eficiente del agua, pero tenemos que dar este salto para convencer a funcionarios públicos, a diputados, a senadores, porque hay quienes toman decisiones que no conocen realmente este tema. Entonces, no podemos obviar esto. Creo que tenemos que tomarlo más seriamente. Yo insistiría, realmente ya no necesitamos más diagnósticos, necesitamos detonar soluciones, detonar soluciones en el corto, mediano y sobre todo en el largo plazo. Entonces, yo creo que por ahí tendríamos que empezar a llenar este hueco de poner la información. Coincido. Yo estoy de acuerdo contigo en que justo tenemos que sensibilizar a esos tomadores de decisiones, y eso es con información, y eso es atendiendo a justamente estas organizaciones que tienen años trabajando en el tema, que lo conocen muy bien, como Tere, como Jorge, como la UNAM, como todos ustedes que están siempre y han trabajado en el tema investigando, y esa es la forma en la que ellos van a poder tomar una decisión correcta, sobre todo que sea entendiendo la problemática, porque creo que es un elemento importantísimo. Y yo quisiera concluir esta pregunta preguntándole al ingeniero Miguel, perdón, esta parte, al ingeniero Miguel Gallegos, ¿qué opina? Ahorita una de las decisiones que toman los gobiernos, que son esfuerzos a lo mejor pequeños, pero que empiezan a sumar. Muchos empiezan a trabajar en el tema de sistemas de recuperación de agua pluvial. Y yo creo que, bueno, por el aprovechar la temporada de lluvias y dejar de usar el agua de línea es de alguna forma una acción que puede ir ayudando y que de alguna manera también nos va generando un poco de conciencia. ¿Qué opina al respecto, ingeniero? Sí, bueno, yo creo que esto es una parte muy importante realmente. Hay que saber que todo el agua que consumimos, todo el agua que se trae a las ciudades, en realidad toda es agua de lluvia, toda. Y si no es toda, una muy buena parte es agua de lluvia, de la que se evapora de los mares, de los ríos, de los lagos. Entonces, yo creo que esa es digamos, la parte más importante que yo pensaría. Mire, conozco yo algunos estudios que se han hecho sobre eso, y más o menos se estima que el agua de lluvia, siendo utilizada de una manera eficaz, podríamos darle solución en una ciudad determinada, más o menos entre un 20 y un 30%, digamos, del agua que se utiliza en ese lugar. Y claro, hay que considerar pues la temporada de lluvias en cada lugar. Por ejemplo, aquí en México tenemos más o menos 5 meses de lluvia y 7 meses de no lluvia, pero depende en cada una de las regiones, ¿no? Como sabemos, la temporada de lluvia se manifiesta desde a partir del mes de mayo, junio, hasta el mes de noviembre, en una muy buena parte de lo que es el oriente del país, todo lo que es la península de Yucatán, el sureste, los estados del Pacífico, el centro del país y hacia el noreste. Y los estados que tienen menos agua durante esta temporada es allá en el noroeste. Pero en la temporada de invierno se recupera también, además de que también entra el monzón. El monzón entra en lo que es el mes de julio, agosto y parte de septiembre. Y la mayor cantidad de lluvia que se registra en esos estados del noroeste es debido al monzón. Entonces, planeando, yo creo que esta situación, viendo, digamos, la climatología de cada lugar, yo creo que sí se podría utilizar perfectamente bien el agua de lluvia y podría resolver, si no de manera total, pero en un buen porcentaje, sí, pues yo creo que sí sería muy útil. Muchísimas gracias. Pues mire, quiero agradecer, la verdad es que es un tema pues bien interesante. Honestamente lo platicamos, una hora no nos va a alcanzar. Sin embargo, tenemos una programación así estimada. Yo les quiero invitar a que sigamos avanzando en el tema. ¿Les parece bien? Vamos programando otra reunión. Creo que nos quedamos cortos, hay mucho más que hablar. Le voy a pedir, la verdad es que me da mucho gusto ver todos los participantes que tenemos en línea, decirles que todas las preguntas que pudieran tener para cualquiera de nuestros panelistas, con mucho gusto se las vamos a hacer llegar a ellos para que las podamos contestar. Y también nosotros, por supuesto,
estoy seguro pudiéramos hacer una segunda sesión. Este tema da para muchos temas, para muchas cosas más. Así que quiero agradecerles a todos ustedes. Creo que el interés en el tema, el poder informar, el poder darle esta importancia que tiene el tema a la gente, y me llama mucho la atención además que la gente esté interesada, pues podemos ampliarlo y podemos hacerlo mucho más grande. Hay muchas acciones que podemos hacer de manera conjunta. Así que celebrar este panel, que creo que fue todo un éxito. Agradecerles a todos ustedes lo que hayan compartido con todos nuestros participantes, y que estoy seguro vamos a hacer mucho más en conjunto y muchos más tipos de paneles. Muchísimas gracias, y dejo con Marco con el tema. Muchísimas gracias, maestro Víctor. Gracias a todos nuestros expertos, panelistas que nos acompañaron el día de hoy. También quiero agradecer mucho a todas las personas que se conectaron y que están muy interesadas en este tema. Como bien comentamos, se nos alargó un poquito esta situación y el tema es bastante interesante. A todos quienes tengan preguntas, que tengan dudas, que le podamos hacer llegar a nuestros especialistas, por favor envíanosla vía correo electrónico al correo de aneas@aneas.com.mx, y ahí se las haremos llegar a todos nuestros panelistas. Por su cooperación y por estar aquí con nosotros, agradecemos. Muchísimas gracias, y pronto, como bien menciona el maestro Víctor, haremos nuevamente más webinars con este tema. Nos despedimos. Muchísimas gracias a nuestros expertos. Muchísimas Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias. Buena tarde, hasta Bye. luego. Bye. Adiós.